Las manos de Silvano llevan más de 40 años moldeando el sonido. Ha afinado miles de pianos, aprendió a hacerlo en Japón y aunque podría estar jubilado, sigue pegado a su maletín y a estas teclas. Entre sus melódicos pacientes, todos los pianos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Buenas noches. Y sin afinar aún está la gobernabilidad de España. Esta semana, eso sí, esperamos conocer la partitura del PSOE. Sí o no a la abstención y a favor de lo primero, hoy hemos escuchado en alto las primeras voces. Por fin, la Federación Andaluza se posiciona a las claras a favor de la abstención. En el otro extremo, Cataluña y el resto del partido dividido. El Comité Federal del PSOE de este fin de semana se anuncia de alto voltaje. Rajoy, hoy en Salamanca, dice que espera con la conciencia tranquila. Han sido 3 días de una exposición detallada pero medida. Correa finaliza su declaración ante el tribunal colocando a Bárcenas en el centro de la diana del Gürtel e insistiendo en que Génova era poco menos que su segunda casa. Entraba y salía con total libertad. Que yo tenía una tarjeta especial, como la tenían los miembros del Ejecutivo de la compañía, no del partido, y yo pasaba directamente con mi coche y no pasaba por ningún escáner. Está Bolonia, está Oxford, Cambridge y después Salamanca. La Universidad Charra es la cuarta más antigua del mundo y su 8º centenario dentro de 2 años se prepara como un homenaje colectivo a todo el mundo académico. El Gobierno central quiere dar carácter de Estado a la efeméride. Rajoy ha presidido hoy la comisión conmemorativa. No es que no den la talla en el trabajo, es que el trabajo se les queda corto para la preparación académica que tienen. Así están en Castilla y León la mitad de los universitarios que firmaron un contrato el año pasado. Se llama sobreformación y nuestra comunidad es campeona en ello. Más nubes que claros de cara a mañana y algunas lluvias todavía en Salamanca y en Ávila. En el resto cielos encapotados pero sin agua. Los claros llegarán por la tarde. Las temperaturas van a rondar los 20 grados a mediodía. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Les ha costado a los periodistas. Es todo lo que hoy han podido sacar al presidente del Gobierno en funciones en una semana en la que sabremos o deberíamos saber si el PSOE se abstiene o no en una nueva sesión de investidura. Lo van a decidir los socialistas en un comité federal que se anuncia hipertenso y al que mañana pondrá fecha la gestora. Rajoy, por su parte, confiesa que no sabe qué va a pasar. Lo ha reconocido en una conversación posterior a la que hemos visto, ya sin cámaras. Él dice que espera tranquilo porque cree que ha hecho lo que tenía que hacer. Con la cuenta atrás en marcha, el PSOE andaluz se retrata. A mí no me produce horticaria ni nada de eso, la palabra abstención. Pero es la primera vez que desde Andalucía defienden abiertamente esta postura. Y eso que, como dice Fernández Vara, nadie en el partido quiere ver a Rajoy presidente, aunque ahora... No se está discutiendo si hay que elegir entre Rajoy presidente u otro, lo que se está discutiendo es si ahora o dentro de 55 días. Algo que no comparte todo un PSOE cada vez más dividido, donde las tensiones internas podrían convertir el Comité Federal previsiblemente de este domingo en otra bomba de relojería. Para empezar, desde Cataluña y Z. Desde luego, entre Rajoy y nuevas elecciones, nuevas elecciones. Y no parece ser el único, porque ya son más de 70.000 las firmas que piden que decidan los militantes. Si finalmente gana la abstención, una de las opciones pasaría porque 11 diputados se ausenten durante la votación. Así el partido no se saldría del no y nadie rompería la disciplina de voto. Sea como sea, desde el Gobierno en funciones, los más optimistas apuestan porque al final... Se impondrá el sentido común y si me lo permite, el patriotismo. Mientras Rivera pide al PSOE que se decida ya porque... iba a decir otra cosa, pero hasta allí están los españoles. Y por si hay quien aún piensa en Podemos... No ha habido ningún contacto con la gestora del PSOE. La misma gestora que este martes volverá a reunirse.
La cuenta atrás hacia la posible investidura no desbanca de los titulares al juicio por el caso Gürtel. Hoy ha finalizado la declaración de Francisco Correa. Ha vuelto a implicar a Jesús Merino en la adjudicación de obras a cambio de comisiones en Castilla y León y a Luis Bárcenas como el encargado de conseguir contratos para la trama con varios ministerios. Correa también ha dejado muy claro que la puerta de Génova se abría para él como la de su propia casa, sin pasar ningún control. Han hecho falta 3 días para completar la declaración de Francisco Correa. En su tercera sesión, el líder de la trama solo ha contestado a su abogado, con quien ha reafirmado la implicación del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en la red. Dice que juntos gestionaron la adjudicación de obras en nuestra comunidad a cambio de comisiones. Hispánica recibió muchísima obra gestionadas por mí. Y Teconsal yo creo que recibió obras gestionadas por mí y por Jesús Merino también. Asegura que parte del dinero recaudado se lo daba a Bárcenas y este a su vez decidía si había más beneficiarios. Se las quedaba el señor Bárcenas. Yo no sé lo que hacía, si se las quedaba para él o se las daba al señor Álvaro Lapuerta o no sé a quién se las daba. También señala al extesorero como el conseguidor de grandes contratos con ministerios. Así ha relatado su sistema. Es ir a la persona que lleva el tema económico del partido, como en este caso lo llevaba Luis Bárcenas, y vas a él. Y él sabrá con quién tiene que hablar. En cuanto a su frecuente presencia en la sede popular de la calle Génova... Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al parking, como la tenían los miembros del ejecutivo de la compañía, no del partido. Correa ha reconocido que trabajó para José María Aznar, pero ha negado que fueran amigos. Después de este interrogatorio, las declaraciones se reanudarán el lunes que viene con Pablo Crespo, el número 2 de la trama. El fiscal pide 4 años de cárcel para Jesús Terciado. El expresidente de Cecale y Cepime está acusado de falsedad documental y apropiación indebida por presuntamente cobrar a la Confederación 1,2 millones de euros por labores de consultoría a través de sus sociedades. El juez ha decretado para él una fianza de casi 1 millón de euros. El 8º centenario de la Universidad de Salamanca, que celebraremos en 2 años, aspira a ser un catalizador para la mejora del sistema universitario en España. Habrá un foro sobre el futuro académico, coincidiendo con este aniversario. El grueso del programa lo ha aprobado hoy la comisión conmemorativa, en la que se sienta el Gobierno de España y hoy, excepcionalmente, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy propondrá que la apertura del año académico 2017 se celebre en la Universidad de Salamanca para reforzar su 8º centenario. Es por la trascendencia material y la proyección del acontecimiento un objetivo de Estado que debe ser entendido al propio tiempo como un homenaje a todas las universidades españolas, europeas e iberoamericanas. Desarrollarán un programa de actividades hasta 2018, entre las que se encuentran proyectos tan ambiciosos como la creación del Centro Internacional del Español, una estrategia de virtualización de la docencia universitaria o la elaboración de un plan de accesibilidad a los edificios históricos, un impulso, en definitiva, a la educación superior. La importancia de trabajar todos juntos por los grandes objetivos nacionales, donde la educación superior ocupa un lugar fundamental. El rector de la universidad pide aprovechar este momento. 800 años de Salamanca son un buen motivo para que España cambie todo su sistema universitario. Se llevarán a cabo muchas actividades de carácter cultural para promocionar el centenario y se mejorará en gran medida el patrimonio y las infraestructuras. Supondrá en definitiva la dinamización de la ciudad y la comunidad y el presidente espera que suponga un impulso para la incorporación de España en la sociedad del conocimiento. Y atentos al fenómeno que hoy nos han explicado y en el que Castilla y León es campeona. Lo llaman sobreformación. Se produce cuando los universitarios acaban trabajando en tareas poco cualificadas, para las que les sobra preparación académica. Es mucho más frecuente de lo que imaginamos. Afecta a casi la mitad de los graduados. La Fundación Conocimiento y Desarrollo, que es la que nos lo ha descubierto, sostiene que para corregirlo los campus deben especializarse. El año pasado, el 44,7% de los contratos que los graduados universitarios firmaron en Castilla y León fueron para tareas de baja cualificación. En España, nuestra comunidad es líder en sobreformación de sus universitarios. Es voluntad de la gente quiere eso, quiere ir a la universidad,
quiere tener estos 3 años o 4 años de formación superior y el territorio tiene sus condiciones. Formados de más, pero aplicados, porque nuestra comunidad sigue siendo la que menos tasa de abandono universitario tiene del país. Solo un 12% decide dejar la facultad. En otros lugares, como Murcia, sube hasta el 30%. Aún así, hay que remodelar la universidad, darle un giro, como puede ser la especialización de los campus. Algo que ya se está empezando a hacer en Castilla y León, aunque tímidamente. Cada una escoja qué es lo que se espera de ella, cuáles son sus recursos, quién tienen allí, ¿no? Porque eso de meter dinero de una manera indiscriminada y tenerlas encorsetadas para que hagan una cosa que ha pensado alguien, hombre, esto ya no pita. Otro problema que tiene la Universidad Española es la altísima endogamia de su profesorado. Más del 70% de los docentes de cada universidad ha hecho allí su tesis doctoral, cosa impensable en otros países como Estados Unidos, donde un doctor nunca es contratado en la institución donde se ha formado. La lista de espera para ser operado crece en Castilla y León en el tercer trimestre del año en comparación con el año anterior y lo hace con 1.500 nuevos pacientes y 104 días de espera. Sin embargo, el número de pacientes que aguardan ser operados ha descendido en verano en comparación con el trimestre anterior, pero ha aumentado la espera media. Pues hoy precisamente Ciudadanos se ha quejado del portal de transparencia que SACIL presentó a principios de mes. Reprochan a la consejería que no se haya esforzado nada por aportar datos nuevos ni nada concreto. Echan en falta, por ejemplo, que este portal recoja cuánto tiempo hay que esperar para una colonoscopia o una resonancia. Solamente tenemos como dato las listas de espera quirúrgicas. ¿Alguien conoce para cuándo se está dando una gastroscopia en cualquiera de nuestros hospitales? ¿O para cuándo una resonancia magnética nuclear? O sea, de eso se trata. Y evidentemente son datos que tienen que tener. Y si no los tienen, mejor nos ponemos a temblar. Porque ¿con qué datos se están gestionando? Cada 20 minutos se produce en Europa un paro cardíaco y aquí en España solo el 30% de la población sabría cómo actuar en ese caso, cómo realizar una reanimación cardiopulmonar. Aplicada a tiempo, esta técnica puede reducir drásticamente la mortalidad. Es una técnica sencilla que, si se realiza a tiempo, puede salvar vidas, tantas como 30.000, que son las personas que el año pasado sufrieron un paro cardíaco en España. Un infarto o una parada le puede pasar a cualquiera. Si te encuentras a alguien tirado en la calle, tienes que saber primero si respira y segundo si tiene pulso. Y hay que reaccionar muy deprisa. Los servicios de emergencias atendieron a 1.700 personas por una parada cardíaca en la comunidad. Solo el 10% de ellos se salvan. Podría llegar a un hospital, pero ha pasado mucho tiempo. Por eso la importancia de tener una formación por parte de toda la población. Sin embargo, ni el 30% de los españoles sabe cómo hacerlo. Existen entidades como Cruz Roja que imparten cursos de primeros auxilios. Los médicos de familia creen que los niños deben tener los conocimientos básicos. A partir de los 10, 12 años, pues ya los niños tienen suficientes facilidades intelectuales pues, para adquirir los conocimientos. En otros países europeos, como en Noruega, esa formación ya se da en las escuelas. En León, un hombre de 39 años ha resultado herido este mediodía por arma blanca después de sufrir un robo. Se trataba del director de una clínica dental que se dirigía a ingresar en una oficina bancaria un sobre con 1.600 euros. De camino a la entidad, sobre la 1 menos cuarto de la tarde, 2 personas le han asaltado, le han quitado el dinero y le han clavado un cuchillo en una pierna para después darse a la fuga. El herido ha sido trasladado en ambulancia al complejo asistencial de León. Europa nos ponía la semana pasada, se lo contábamos, frente al espejo del desgarro social causado por la crisis. En Castilla y León esas heridas las sufren, datos de 2015, 576.000 castellanos y leoneses, 1 de cada 4 ciudadanos de nuestra comunidad. Son más que cifras, son preocupantes y hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, vamos a poner en contexto, con ayuda de Daniel Duque, que es el responsable de Acción en Castilla y León, todos estos datos. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches.
Estos datos a los que nos hemos referido, ¿qué significan? ¿Nos encontramos peor que en 2009, que es el periodo que abarca este informe, o hay una mejoría? Bueno, el informe que ha publicado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión indica que en el caso de Castilla y León, del 2009 al 2015, ha habido un incremento del índice de pobreza medido según la tasa AROPE. Es una tasa en la que no solo se mide la pobreza económica, sino se mide también la privación material severa y la baja intensidad de trabajo por hogar, lo cual nos da un índice un poco más completo de personas que están en exclusión o cercanas a la exclusión. Y en lo que se refiere a esa baja densidad de trabajo por hogar, ¿cómo está Castilla y León en ese aspecto? Sí, si bien en las otras dos variables estamos mejor que la media a nivel española, es decir, que tenemos las tasas más bajas, la baja intensidad de trabajo por hogar es mayor que la media española. Entonces eso quiere decir que en los hogares de Castilla y León el número de personas que trabaja, computado con las personas que pueden trabajar durante todo el año, es menor que en el resto de las comunidades autónomas. Otro de los datos destacados que nos dejaba este informe, del que nos hacíamos eco la semana pasada, era que de esa casi cuarta parte de la población de Castilla y León, 576.000 personas afectadas por la pobreza, más de 300.000 son personas mayores y en especial mujeres. Sí, efectivamente. Sí que me gustaría dejar también claro que es verdad que hablamos de números, pero detrás de cada número hay una persona. Eso quiere decir que aunque las tasas en Castilla y León sean inferiores al resto de las comunidades autónomas del Estado, sí que nos preocupa porque detrás de cada número hay una persona. En el caso de las personas mayores, efectivamente, la mayoría dependen de las pensiones, y las pensiones es verdad que en el caso de Castilla y León lo que reflejan es que son bajas, entonces están muy cerca de estar en situación de exclusión. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Porque está muy bien, como decíamos, conocer las cifras, pero es cierto, hay historias detrás de cada una de esas cifras. ¿Cómo se puede resolver esto? Está clamando por una respuesta, por una solución. Bueno, lo que está claro es que lo que se tiene que provocar es un cambio de modelo. Los datos nos han dicho que en época de crecimiento económico, cuando en este país crecía la economía a unas altas tasas, la pobreza nunca se ha reducido en esa proporción. Lo que nos están diciendo es que el modelo económico, el crecimiento solo basado en lo económico, no nos lleva nos lleva solo a la desigualdad. Hay un dato muy preocupante en el estudio, y es que en España el 20% de la población que más cobra, el 20% de la población que menos cobra, hay una diferencia, hay 7 veces de diferencia, es decir, las desigualdades cada vez son mayores. Debemos de pensar en modelos que sean modelos sociales y no modelos económicos, porque lo económico nos ha demostrado que no es lo que resuelve no es lo que reduce las tasas de pobreza en este Estado y en esta comunidad autónoma. Porque lo que también ha revelado este informe, que ya lo venían denunciando los sindicatos, es que el trabajo tampoco es una puerta para salir de ese riesgo de exclusión. Efectivamente, esto es muy importante. Este informe por primera vez nos dice que hay gente que tiene trabajo y que se encuentra en situación de pobreza o exclusión, lo cual es un dato preocupante. Es verdad que tendremos que tener en cuenta que lo que es el trabajo, el paradigma del trabajo va a cambiar o está cambiando. Ya trabajar no te aleja de la exclusión. Es verdad que hay trabajos que están haciendo que la gente siga en exclusión, con lo cual tenemos que hacer todo lo posible para que estos trabajos tengan las condiciones dignas en cuanto a cobrar y en cuanto a las condiciones de trabajo, para que esta gente no se encuentre en situación de exclusión. Daniel, como responsable de Acción en Castilla y León, un último mensaje en este Día de Erradicación de la Pobreza. Bueno, que tenemos que seguir trabajando, que es verdad que los datos en esta comunidad son mejores, pero sí que me gustaría repetir eso, que detrás de cada cifra hay una persona, entonces debemos de intentar volcarnos en un modelo social que ponga a la persona en el centro de todas las políticas, no solo de servicios sociales, sino de manera transversal, empleo y todas las demás consejerías. Nos vimos hace un año, a ver si nos vemos dentro de otro y con mejores noticias. Ojalá. Gracias. Nosotros. Seguimos adelante. La pobreza, las necesidades tienen muchas caras, lo estamos viendo, y también muchas formas. Hoy en varios puntos de nuestra comunidad las cacerolas han llamado la atención sobre la llamada pobreza energética. En Valladolid, el portavoz de Podemos en las Cortes ha participado en la concentración que reivindica la prohibición del corte de suministros a familias con problemas económicos. Piden que se reconozca la energía como un servicio público, que las eléctricas devuelvan al Estado 3.500 millones de euros y que se auditen los costes reales de la factura eléctrica. En un país en el que 7 millones de personas están en esa situación de pobreza energética, en Castilla y León casi 125.000 hogares tienen dificultades para calentar sus casas, lo que pretendemos es acabar con esa pobreza energética y que se garanticen desde las instituciones el derecho a una vivienda digna, que incluya también los suministros básicos. También en Ponferrada ha habido concentración y lo han hecho bajo el lema Nadie sin luz. Los manifestantes han pedido medidas contra las eléctricas y apoyo a las familias necesitadas.
Los trabajadores de Campofrío en Burgos ya ven la luz. Hoy han protagonizado la última concentración a las puertas de la nueva factoría que dentro de un mes va a reanudar la producción. Será justamente 2 años después del incendio que arrasó la fábrica. 23 meses puntualmente, cada día 16, los empleados de Campofrío se han concentrado frente a su fábrica en Burgos. Hoy ha sido la última. Estamos ilusionados, a día de hoy es la última concentración que tendremos antes de empezar a trabajar, ¿no? Algo tan importante para nosotros que el volver a nuestros puestos de trabajo. Desde el incendio del 16 de noviembre de 2014 no han bajado la guardia. Su reto era mantener sus puestos de trabajo y ver la evolución de las obras de la nueva factoría. Este periodo de 2 años ha sido complicado, ha sido difícil, hemos tenido dificultades de todo tipo y al final se han cumplido los 2 objetivos más importantes, que eran el que todos volvamos a nuestro puesto de trabajo y tengamos las mismas condiciones. La multinacional ha cumplido los plazos y 2 años después del incendio reabrirá sus puertas la nueva Bureba. Será dentro de un mes. Acabamos de firmar un preacuerdo para una entrada ordenada de los trabajadores con una serie de condicionantes, pero somos absolutamente conscientes de que todos los trabajadores que están en el ERTE el día 16 de noviembre estarán trabajando para Campofrío, dados de alta por Campofrío. Este miércoles la plantilla se va a reunir en asamblea para conocer los detalles de ese preacuerdo para reincorporarse al trabajo. Las empresas multiservicios tendrán que revisar su política laboral. La Audiencia Nacional ha anulado 43 convenios de empresas porque no han respetado los convenios sectoriales de cada uno de sus campos de actividad. Los sindicatos denuncian que son acuerdos para bajar el salario a los trabajadores. Pueden llegar a tener hasta 19.000 trabajadores en oficios tan poco parecidos como limpieza, seguridad o mensajería, cada uno con su convenio colectivo sectorial, que en el caso de los 43 convenios tumbados por la justicia, las empresas no habían aplicado. Lo que hacen es forzar en el interno con los trabajadores comisiones ad hoc de cara a materializar un convenio colectivo que rebaja todas las condiciones. ¿Es legal? En principio sí. Para nosotros es amoral, ¿no? Los sindicatos no suelen tener mucha presencia en las empresas multiservicios debido a la temporalidad de sus trabajadores. Terminan siendo empresas muy grandes, muy superditadas también a convenios incluso con la propia administración. Son empresas que compiten normalmente por precio. Y claro, cuando uno abarata los precios, tiene que rebajar las condiciones. Las bajadas salariales pueden llegar a ser de hasta un 35%. Esta gente estaba pasando de ser, en la mayoría de los casos, en media de ser mileuristas a cobrar el salario mínimo interprofesional. 13 de las mayores empresas multiservicios se han unido para crear una patronal. Los sindicatos esperan ahora poder negociar directamente con ellas. En Ávila, los bomberos llevan más de 3 meses de reuniones con el ayuntamiento para conseguir una brigada mínima de 7 personas por turno. Mientras tanto, como ven, continúan con sus actos reivindicativos, esta vez con símbolo solidario a través de una donación de sangre. Aseguran que el personal es deficitario, siendo la plantilla actual de 40 personas y no de 53, como marca la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ávila. Y otra sentencia laboral ha protagonizado la reunión de esta tarde entre la ministra de Empleo y los agentes sociales. Ha sido la europea que equipara la indemnización de los trabajadores interinos con los indefinidos y los cambios que supone para las leyes laborales españolas. De momento se ha creado una comisión para que estudie esos cambios, cuyos trabajos se van a prolongar al menos un mes. De la reunión también ha salido la ampliación de los beneficiarios del plan Prepara. Han pasado ya 18 años desde la última vez que pudimos ir a Tokio en un vuelo directo desde Madrid, pero mañana Iberia retoma esta línea. Hoy ha presentado el avión que se encargará del trayecto en un acto en el que ha participado el embajador de Japón en España. Este es el avión que volverá a unir Madrid y Tokio. 18 años después de que se cancelara su ruta directa a Japón, Iberia retoma el trayecto hasta el país del sol naciente sin escalas. Volvemos a Tokio con nuevos aviones, como el que tenemos detrás, este Airbus 330-200, con unas magníficas cabinas tanto en business como en turista,
con wifi de última generación. Esta nueva línea impulsará el flujo de visitantes entre los dos países cuando el número de viajeros en ambos sentidos está en alza. El año pasado más de 77.000 españoles fueron a Japón y más de 600.000 japoneses vinieron a España, más de un 26% más que en 2014 en los dos casos. Facilitará los encuentros con los familiares, amigos, animará las actividades empresariales y fomentaría las relaciones culturales entre Japón y España. No solamente fortalecerá las relaciones entre ambos países, sino también el papel que desempeña el aeropuerto de Barajas como puente de conexión entre Asia y Latinoamérica. El Airbus 330-200, el mejor avión de Iberia, volará 3 veces por semana a Japón. Mañana será la primera vez que despegue con destino Tokio. Los datos de ocupación del aeropuerto de León se han aproximado este año a los de 2007, que fue el mejor ejercicio de su historia. Entre junio y septiembre de 2016 volaron desde León 8.724 pasajeros. La última campaña de vuelos de verano ha situado las cifras del aeropuerto de León a la altura de sus mejores años. León ya supera en número de pasajeros a ciudades como Badajoz, Burgos, Salamanca y Logroño y se sitúa al nivel de Vitoria. Se han incrementado un 32% el número de viajeros, concretamente 5.844 personas más hasta alcanzar los 24.042 de enero a septiembre. En este verano, 8.724 pasajeros utilizaron el aeropuerto de León y los vuelos superaron de media el 80% de ocupación. Respecto al año pasado, en las rutas vacacionales el tráfico se ha incrementado un 10%. Datos que marcan una tendencia también positiva respecto a la gestión o a la labor del consorcio, como es la ratio que mide la eficiencia, que muestra que en 2016 nos encontramos con una media de 21,43 pasajeros, creo que no podemos partirlos, o sea que en un viaje serán 21 y en otro 22, pero bueno, 21,43 pasajeros por operación, cifra que solo fue superada en el año 2007. Tras el fin de la campaña de verano, el aeropuerto de León mantendrá su conexión regular con Barcelona, con 10 enlaces semanales e incorporará 4 vuelos en el periodo navideño con destino Palma de Mallorca. La Asociación de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil de Valladolid mantiene su batalla contra estas instalaciones, aunque las últimas decisiones judiciales les hayan dado la espalda. Su petición ahora vuelve a ir dirigida al Ayuntamiento vallisoletano, al que le piden un informe previo de evaluación ambiental antes de aprobar el Plan de Ordenación Urbana. En 2012 el Tribunal Supremo dio la razón a la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones para anular la posibilidad de que el Ayuntamiento concediera licencias para instalar antenas en edificios de viviendas. El Ayuntamiento insistió y tras 4 años de varios recursos y modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, Abate ha recurrido una vez más, alegando que se debería haber consultado con todas las administraciones implicadas. El Supremo ha fallado en contra. Es muy curioso que la sentencia del Tribunal Supremo nos dice textualmente que es cierto y se reconoce que la Junta de Castilla y León no ha solicitado informe a todas las administraciones que se refiere la Ley de Evaluación Ambiental. Pero aún así considera que la decisión que adopta la Consejería de decir no es necesario someter la evaluación ambiental está bien dictada. La sentencia llega a la par que se publican las consecuencias de 2 estudios realizados en Alemania y en los que han intervenido científicos vallisoletanos. Los trabajos dictaminan que las antenas producen un impacto negativo en el esperma y en los árboles. No es un ascensor al uso, ni mucho menos. Lo han instalado en un edificio de Valladolid, separado de la fachada y con un paso inferior para peatones. No son habituales este tipo de ascensores y su presencia no se ha librado de los comentarios y también de alguna crítica de los vecinos. Debajo de este esqueleto de andamios, sorprendentemente hay un ascensor. Su colocación es un tanto inusual, está en el arcén de la calle. Estas pasarelas sirven de acceso a las casas desde el elevador y a la vez forman un puente bajo el que pueden pasar sin obstáculos los ciudadanos. Somos 2, 3 pisos, gente joven y los demás son toda gente muy mayor. Sobre todo, curiosamente, la gente de arriba.
pero no a todos los vecinos de la calle Gabilondo les parece una buena idea. Lo lógico sería que la estética de la calle, que ya había quedado muy bonita, pues hubiese sido un poco protegida. Por ejemplo, ocupa plazas de aparcamiento en un lugar donde hay pocas. Los locales comerciales más próximos son los más afectados. Bueno, las obras se pueden aguantar porque es un tiempo limitado y luego pues la estructura lo veremos luego. En su contra se ha presentado un recurso judicial. El ayuntamiento lo ha permitido así para no invadir la acera y evitar a los peatones que desvíen su camino. Es la primera instalación de este tipo en Valladolid, pero no en otras ciudades como Benidorm. En Castilla y León no se permite como tal. Sí que se te permite hacer ese tipo de construcción para mejorar la accesibilidad siempre y cuando no haya otra opción dentro del edificio. Hasta ahora en Castilla y León se ha permitido colocar ascensores como este, en la calle, adosados a las fachadas de edificios donde era imposible encontrar un hueco para su ubicación. Fue la primera denominación de origen protegida de jamón ibérico de España y hoy cumple 30 años. El Museo Reina Sofía de Madrid ha sido el lugar escogido esta noche para homenajear a esta obra de arte de la gastronomía castellano y leonesa. La denominación de origen protegida Guijuelo cumple 30 años y lo celebra rodeado de amigos, cambiando de imagen e introduciendo nuevos productos como son los loncheados y los deshuesados, precisamente para continuar con la misma filosofía con la que arrancaron en 1986, la de proteger la calidad de los jamones y paletas ibéricos, junto a nombres como Vicente del Bosque o Samantha Vallejo Nájera. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha querido respaldar a los productores de la región en este cumpleaños, en el que se ha mostrado orgullosa de la que la mitad de los jamones con denominación que se consumen en España sean de Guijuelo. Estamos hablando de un volumen elevado de actividad que genera en este momento más de 9.000 puestos de trabajo dentro de la denominación de origen, de los cuales 2.500 nada más y nada menos son precisamente ganaderos. Uno de los motivos fundamentales por el que hemos decidido hacer un cambio tan radical con la imagen de la denominación es precisamente el garantizar al consumidor la calidad de nuestros productos. Jamón y vino. La vendimia en las 400 hectáreas de viñedos de la Arlanza ha comenzado con muy buenas expectativas. Los viticultores de la denominación de origen esperan superar el 1.200.000 kilos de uvas. La uva luce sana y está en el grado justo de maduración. La falta de lluvias no ha mermado ni la cantidad ni la calidad en las 400 hectáreas de viñedos de la Arlanza. Este año muy sana, como no ha llovido, pues no hay enfermedades, no está podrido nada, está perfecta. La maduración perfecta, quizás le falta un poco de frío en la noche y lo demás bien, mucha cantidad. La bodega Hijos de Máximo Ortiz de Covarrubias recogerá más de 40.000 kilos de uva para su vino tempranillo. Tienen mucha capa, tienen mucho color, muchos aromas y con mucha estructura. Vendimian en vaso, como antiguamente, en 12 hectáreas de terreno, unas labores que, si el tiempo lo permite, finalizarán en menos de una semana. Un negocio familiar de una de las primeras bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la Arlanza. Se van conociendo más, ya viene gente y dice, ¡ay, otra denominación! O sea, pero cuesta, ¿eh? Que vengan un par de bodegas grandes y nos den un empujón, ¿sabes? Unas bodegas de esas fuertes, así que tienen tirón. Una denominación que conforman 16 bodegas y 23 marcas. Fama es, además de un excelente amigo, actor y Fue cantante. una de las pioneras de los programas de cocina. Elena Santonja ha fallecido hoy a los 84 años. La también actriz madrileña revolucionó este formato en los años 80 en su programa Con las manos en la masa, que estuvo 7 temporadas en antena. Se hizo muy famosa mientras cocinaba con famosos. Seguro que recuerdan la sintonía. Fernando, ¿tenías una pasión por el espectáculo? ¿Te sentías atraído? Yo creo que nací. Los niños y niñas de un colegio de la localidad de Villalbilla, en Burgos, han tenido hoy una jornada de clase diferente. 2 profesores masáis de Tanzania han enseñado a los pequeños las metodologías de enseñanza que ellos aplican en su país. Estos docentes estarán durante un mes en la ciudad y van a recorrer diferentes colegios. Esta iniciativa entra dentro de un proyecto de intercambio con la red de territorios de la que forma parte Atapuerca.
Nuestras editoriales buscan nuevos mercados, eso que se llama internacionalización, para luchar contra la piratería y la competencia de las nuevas tecnologías. En Castilla y León hay una veintena de editoriales. Hoy las hemos escuchado hablar de todo esto en Segovia. Los editores de la región reciben hoy en Segovia a empresarios procedentes de Europa, Norteamérica y América Latina. Precisamente allí, las editoriales castellano-leonesas abrieron hace unos años la puerta a la internacionalización. Desde que Castilla y León participó en la Feria de Guadalajara, en México, como región invitada, que es la feria internacional más importante en América Latina, nos propusimos en el gremio como objetivo profundizar en el comercio exterior, profundizar en la exportación de libros a América Latina, y en estos últimos años hemos ido incrementando la actividad, sobre todo en este último año. Junto al ámbito de las ferias, a fecha de hoy entendemos que precisamente son estas misiones inversas, es esta llegada de compradores internacionales a Castilla y León, algo que sin duda alguna puede impulsar y potenciar las ventas de las editoriales regionales. El futuro está en los nuevos mercados y en la capacidad de un sector dinámico y cambiante de adaptarse a los retos que suponen la piratería y las nuevas tecnologías, sin perder de vista, aseguran, a los lectores y la importancia de mantener activas las políticas de fomento de la lectura. Llamé a Micaela y le dije: mira mi camisa, estoy sangrando, no tengo nada en las piernas ni en los muslos. Segovia se ha sumado a la celebración del primer día de las escritoras, así, con una lectura en la biblioteca pública. Fragmentos de obras de 13 escritoras se han puesto en voz de mujeres representantes del mundo de la política, la comunicación, la cultura. Las actividades han continuado esta tarde con un recital de poesía de Ángela Segovia. Vio un piano por primera vez a los 5 años y eso le marcó. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que había detrás de las teclas blancas y negras. Silvano Coello lleva 41 años escuchando este instrumento. Es el afinador de todos los pianos que hay en el Auditorio Miguel Delibes. Se asomó por primera vez a un piano de puntillas. Al principio tenía que tocar con las manos a esta altura y luego poco a poco pues empecé a ver las teclas desde otro punto de vista más cómodo. Tenía 5 años y aprendió a tocar de oído. Mis padres eran grandes aficionados a la música. Su primera inversión en la posguerra fue un aparato de radio y entonces ese aparato de radio estaba sonando en casa continuamente. Pero estudiar partituras le aburría, así que con 20 años se fue a Japón para aprender a afinarlos. Había que ir por Alaska porque por la Unión Soviética era un poco complicado. Desde entonces han pasado miles por sus manos. Hay un piano en Burgos que llevo con él pues 38 años. Con la paciencia de un orfebre y la sensibilidad de un enólogo, su trabajo es una mezcla de ciencia física y artesanía. Este, por ejemplo, va un poco lento. Lleva 41 años en el oficio y, agarrado a su maletín, sigue recorriendo los pasillos del auditorio en busca del la perfecto. Y lo que van a ver ahora es un auténtico tesoro para conocer la historia de Salamanca, un registro minucioso de la actividad de una de sus entidades más importantes, la Catedral. El Cabildo acaba de recuperar, gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España, un calendario manuscrito del siglo XV confeccionado en pergamino. Está lleno de curiosidades. Visualmente, ser prebendado de la Catedral de Salamanca significaba tener el privilegio de sentarse en las misas aquí, junto al obispo, en el mejor lugar del templo. Pero era mucho más. Ir al Cabildo significaba participar en decisiones vitales para la ciudad y, sobre todo, cobrar una retribución. De todo ello dan cuenta estos particulares calendarios. Informaciones suelen ser habitualmente pues, tomas de posesión de obispos, de prebendados, de canónigos, fallecimientos, incluso viene la fecha. Una cosa muy curiosa es, y les resulta importante, es si ha comprado mula, si tienen mula. Y es que tener mula daba derecho a cobrar parte del diezmo eclesiástico de cebada. Son datos de este calendario, que es el más antiguo que se conserva en la Catedral de Salamanca. Cubre la actividad del Cabildo entre 1480 y 1488 y es una fuente de datos ingente. Por eso se decidió su restauración, que ha corrido a cargo del Instituto de Patrimonio Cultural, que ya ha colaborado con otros proyectos. Por ejemplo, los libros de cuentas de fábrica que
que son una fuente fundamental para conocer los inicios de la construcción de la catedral y del que tenemos un proyecto más amplio de difusión de estos instrumentos. Además de su restauración, el calendario ha sido digitalizado, por lo que estará disponible para su consulta fácilmente a todos los investigadores. Y desde Salamanca nos vamos a despedir porque esta ciudad recupera a uno de los pintores más destacados de su historia, a José Manuel González Ubierna. Lo hace con una exposición retrospectiva que es nuestra última imagen de hoy. Hasta mañana. Son las catedrales de Salamanca pintadas bajo el inconfundible pincel de José Manuel González Ubierna, considerado uno de los pintores más relevantes del siglo XX. 16 años después de su última gran exposición, con motivo del centenario de su nacimiento, la Sala de Exposiciones de San Eloy redescubre las pinturas del artista salmantino. Se cierra un círculo, ya que Ubierna comenzó en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy, estuvo también asistiendo a clases y pues parece que vuelve a su casa el pintor, que fue en el año 1917 cuando comenzó también a dar clases con su único maestro, que fue don Vidal González Arenal. A partir de entonces él fue autodidacta. 60 obras en las que el público podrá recorrer las calles y los rincones de Salamanca o incluso algunos de los paisajes de sus veranos en Cantabria. Todo ello dejándose llevar por los sentidos. Disfrutar la obra e ir viendo, se ha estructurado por motivos, no por épocas ni etapas del artista, ni por años de los cuadros, sino en primer lugar, por ejemplo, tenemos 8 impresionantes vistas de Salamanca, cada una de una época. Tenemos una impresionante del año 1944 que pintó para el Banco del Oeste, que ahora ya es Banco de Santander. Más de 300 piezas componen la obra completa de José Manuel González Ubierna, algunas de ellas propiedad de instituciones y otras de particulares. Ahora, con esta selección en esta muestra titulada Los rincones de Ubierna, se recupera el estilo costumbrista del pintor salmantino, piezas que se podrán contemplar hasta el 20 de noviembre en la Sala de Exposiciones de San Eloy en Salamanca.